Este tema que nos trae producción hoy, que tiene que ver con la suspensión de los efectos del contrato Sí. de trabajo. Oye, mire, una suspensión de los efectos del contrato de trabajo se genera ante una situación que pase dentro de una empresa. Ok. Esa situación puede ser inherente al trabajador o inherente al empleador. Por ejemplo, en caso de una superproducción, tú produces camisas y ya tú has producido demasiada camisa y tú no tienes un mercado donde enviar esas camisas, entonces tú solicitas al Ministerio de Trabajo que te dé una suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de tus trabajadores porque tú tienes un exceso de producción. Ahora, ante la falta de materia prima, entonces también tú puedes solicitarle a esa empresa, tú puedes solicitar al Ministerio de Trabajo que te suspendan los efectos de los contratos de trabajo. Por ejemplo, vimos el caso de la pandemia. En estos días teníamos pandemia y hubo suspensiones una detrás de otra. Suspensiones más allá de lo normal y más allá del tiempo acordado, porque al año solamente se puede suspender por 90 días. Y entonces las suspensiones que se daban eran más allá de los 90 días, pero era porque había un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces ese caso fortuito o fuerza mayor provocó que se suspendieran los efectos del contrato de trabajo. También los empleadores y los trabajadores se pueden poner de acuerdo en suspender los contratos de trabajo. Se ponen de acuerdo, suspenden los contratos de trabajo y luego de suspendidos los contratos de trabajo, estos tienen ciertas características y ciertas consecuencias que suceden. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, el trabajador no tiene que ir a trabajar. Tu contrato de trabajo, vale, está suspendido, tú no tienes que ir a trabajar, pero independientemente de que tú no tienes que ir a trabajar, tú no vas a cobrar. Tú no percibes un salario. ¿Por qué? Porque se suspende el salario. Tú dejas de percibir tu salario. Entonces, ante esa situación, Sí. Sí, dentro de las consecuencias Ante ante esa esta situación. situación. ante esa situación, el trabajador se va para su casa. Como quien dice, cero hit, cero error y cero hombre en base. Ay, Porque ay, ay. se va para su casa sin percibir Con salario. una mano adelante y otra atrás. Sí, eso es lo, doctor, lo que le Pues iba a entonces, preguntar. doctor, en ese mismo sentido, Alex, ¿qué entiende usted que debe pasar con ese empleador? Porque entonces, si se suspende el contrato de trabajo, en efecto, obviamente, este empleado queda desamparado. Claro que sí, que queda desamparado porque no recibe salario. ¿Tú te imaginas tú irte a sentar a tu casa sin trabajar? Cuando una persona se siente en su casa sin trabajar, está desprotegido. Recuerda que para la pandemia se crearon los planes fase 1, fase 2, fase 3, y se crearon ciertas condiciones y cierta ayuda a los trabajadores porque en realidad se iban para su casa desprotegidos. Ahora mismo, por ejemplo, la empresa PIP suspende a sus contratos de trabajo, a sus trabajadores por 90 días porque tiene una situación y cuando esos trabajadores quedan suspendidos por esos 90 días, esos trabajadores se van para su casa y no perciben salario. Entonces, debería crearse un mecanismo para que esos trabajadores puedan percibir un salario, al igual que los planes FASE, que la Seguridad Social asuma ese pago de esos trabajadores durante los tiempos de suspensiones, porque bastante dinero tienen la Seguridad Social, los montos que tienen acumulados son demasiado grandes, entonces esos montos son ¿para qué? Para proteger a los trabajadores en un estado de que, cuando el Estado está en estado de vulnerabilidad, el trabajador quedaría en un estado de vulnerabilidad ante una suspensión de los efectos del contrato de trabajo, ante la situación de que tenga que irse para su casa y ante que tenga que irse a sentar sin trabajar y sin percibir ningún tipo de ingreso. No, y que lo peor es que muchas veces, doctor, con las expectativas de ese empleado de volver en algún momento, pero no puede estar en ascuas hasta que la empresa decida, porque de lo contrario de que vive, como paga renta, como paga luz, como paga sus gastos, y de una u otra manera, pues entonces, como dice, está en el limbo mientras tanto. Ese trabajador puede conseguir trabajo en otra empresa ante esa suspensión. Y cuando la empresa Sí, pero hay reanude gente, doctor, perdón, actividades, que si está vuelven. conforme en su empresa, trabaja, gana buen sueldo y por alguna razón hay una suspensión, la gente siempre crea con la expectativa, bueno, quizás me llamen en un mes, 2 meses, cuando se arregle la situación, pero mientras tanto hay un problema porque ¿de dónde va a sacar para pagar sus gastos? Así mismo es, Alex, así mismo es, no tendría dónde sacar y porque no está produciendo ante la situación de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. ¿Qué le dice a usted en su conocimiento cuando a un empleado le pasa esto? ¿Qué debe hacer de inmediato? ¿Buscarse otra opción? Debe buscar otro empleo o debe buscar otra forma de sustentar su familia, porque recuérdate que el trabajo es un derecho y es una obligación. Pero me Y el refiero en el trabajo está sentido protegido que, por ¿qué la le dice usted? Constitución Que de la las empresas República. muy pocas veces Está vuelven bajo a llamar a ese suspensión. empleado. ¿Qué debe hacer? Entonces, ¿qué debe hacer? Buscar un trabajo por otro lado mientras se reanudan los trabajos en su empresa. Cuando se reanudan los trabajos en su empresa, entonces ese trabajador debe volver a prestar su servicio a su empresa. Eso es lo que normal y lógicamente sucede. Pero en un mundo como este, donde a veces el desempleo va en crecimiento. Claro, los y trabajos entonces están limitados. Se hace difícil conseguir Imagínate trabajo, tú. ese trabajador queda desamparado, ese trabajador queda en un estado de vulnerabilidad y ahí debe ir
la seguridad social en su auxilio. Y ahí debe ir el Estado en su auxilio. Exactamente, ahí quería. Eso sería ahí lo ideal. quería. La parte del Estado, ¿cómo interviene en este empleado que queda desprotegido ante los efectos de la suspensión del contrato de trabajo? De ninguna manera, porque se trata de un trabajador que no trabaja en una empresa del Estado, sino que trabaja en una institución privada. No, Entonces, entiendo, no es pero el gobierno como tal, o sea, las leyes que amparan, el código de trabajo que ampara a ese dominicano que por derecho le asiste tener un trabajo digno. lo único que establece el Código de Trabajo es que él no tiene que prestar el servicio y que el empleador no tiene que pagarle su salario. Es lo que establece el Código, es lo que establece la legislación. ¿Es ¿Qué un poco establece la injusto, legislación? entonces? Es muy injusto. Muy injusto. Es muy injusto que un Para Claro. no decir que es totalmente Por injusto, coraje que tuvo una porque, entrega, oye, que trabajó, que cumplió y de pronto quedarse así desamparado Pero es fuerte. hubo muchos sectores, cuando la pandemia hubo muchos sectores, hubo muchas personas que se fueron a la quiebra y muchas empresas que desaparecieron y hubo también muchos trabajadores que pasaron vicisitudes y necesidades de todos los tamaños ante la situación de que no tenían ingresos en esos momentos de pandemia. Hubo situaciones sumamente difíciles, no solamente para las empresas, porque hay muchas empresas que se fueron a la quiebra, sino también para los trabajadores que no tenían cómo llevar el sustento a su familia. Así es, doctor, siempre muy interesante conversar con usted. Hoy hemos tocado el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Vamos a darle información al público televidente de cómo contactarlo en cualquier información extra que quieran obtener. Se pueden comunicar con nosotros al 809-227-6175 o al 809-752-0169 o a cabrerapuello@gmail.com. Gracias, queridos amigos.